Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este tercer encuentro de la actividad que eh, venimos realizando en la escuela. Eh, Estoy bastante entusiasmado con poder seguir con esto y, bueno, por supuesto quedaron cosas por decir y siempre quedan cosas por decir. Así que vamos a ver qué surge a raíz de este video, que voy a intentar sea más breve. Eh, Así podemos aprovechar en el cuarto encuentro, en el próximo, del intercambio, de las preguntas y bueno, creo que es lo más rico de todo esto, porque además eh, así fue en el segundo, ¿no? Que fue un poco bastante más extenso. Em, bueno, en este tercer encuentro lo que me interesa es, de algún modo, cómo surge de la pregunta que planteo para acompañar el flyer. eh, Tratar de profundizar un poco más o de pensar eh, qué elementos teóricos tenemos en el psicoanálisis para pensar las posibilidades de lo inapropiable, como yo pregunto en el texto convocante. Es decir, qué hay en el sujeto que puede ofrecer algún tipo de objeción a las ansias totalizantes del discurso capitalista. Em, Además de eso, de lo que podría pensarse como lo inapropiable, tenemos que tener en cuenta otra pregunta que me resulta sumamente interesante por el hecho de que apunta a un aspecto que yo considero invariante, estructural, de carácter ontológico, que tiene que ver, como les decía en el segundo encuentro, con la existencia del superyo, lo que nosotros llamamos los psicoanalistas superyo, pero que es sumamente curioso, y tomo este recorte porque lo mencioné en una respuesta que le hice a una colega en el segundo encuentro, y hace un par de semanas lo leí en un artículo periodístico, lo cual me resultó llamativo por la coincidencia, ¿no? La verdad es que yo nunca había oído hablar de este autor. Se trata de un magistrado de la corte de Burdeos, de la época de la Inquisición, del 1500, del siglo XVI, y su nombre es Etienne de la Boétie. Él escribió un panfleto político en 1548, pero no fue publicado sino hasta después de su muerte por un amigo, en 1574. El panfleto político se titulaba El discurso de la servidumbre voluntaria. Y él se pregunta, el texto es más extenso, los invito a que lo lean, es súper interesante. Él se pregunta cómo es que ciertas personas piensan que les corresponde soportar el mal, se dejan embaucar y crean ellas mismas las bases de quienes los tiranizan. Otra cuestión que me parece significativa y actual, y que responde a esto que habíamos trabajado
anteriormente respecto de la figura del empresario de sí mismo, que siempre es llevado en un más allá de sus posibilidades y que se encuentra permanentemente tomado por una exigencia de rendimiento, y de rendimiento para la producción y el consumo, ¿no? Entonces, siempre el sujeto queda tomado por esta exigencia de goce, decimos, que lo lleva más allá de sus posibilidades y que lo confronta frente a las figuras que habíamos tocado del empresario de sí mismo y del deudor, de una deuda imposible de cancelar, ¿no? Una deuda que se vuelve justamente condición necesaria para sostener el ritmo de vida. El ritmo de vida que es proclamado por una retórica en particular, que es la retórica del neoliberalismo, que promete la realización individual sin pasar por los lazos colectivos. Este es un aspecto muy importante también. La realización individual únicamente a través de la libertad de flujo de mercancías. Cuando hablo de mercancías también hablo de que los sujetos, las personas, son llevados a ese valor. Los cuerpos, las relaciones. Las personas tienen valor para el capitalismo en tanto justamente su valor de cambio, sus posibilidades de flujo libremente y las posibilidades de ser medidos. En esto, digamos que está claro cómo se apunta permanentemente al rendimiento, ¿no? Son valores, el rendimiento, la competitividad, la lógica esta del sálvate a tú mismo. Entonces, bueno, retomando, esta pregunta que yo les planteo, que yo recorto del texto de Etienne de la Boétie, no sé si se pronuncia así, mi francés es nulo, así que si alguien conoce el autor y me lo puede esclarecer, fantástico. Resulta significativo, como les decía, por la actualidad que tiene, ¿no? Porque hoy nos encontramos con subjetividades que se explotan a sí mismas permanentemente y que atentan permanentemente contra sus propios intereses también. Justamente por los designios del superyo, ¿no? El ir siempre, el obedecer este imperativo categórico de ir más allá del principio del placer, de quedar cooptado por mandatos de goce y de exceso, precisamente, ¿no? No tiene nada que ver con la ley que uno puede referir a la función del nombre del Padre, del significante del nombre del Padre, esa ley que de algún modo pacifica y propicia el lazo social, sino más bien que se trata de otra ley que lo único que le interesa es el imperativo de goce, lo único que propone es un imperativo de goce, de lo único que entiende es del exceso. Pero esa es otra ley también, precisamente, ¿no? Que no tiene que ver con la constitución del lazo social, que no tiene que ver con el discurso, ¿no? Que precisamente el discurso consiste en hacer algo con lo que no anda de estructura en la condición humana, en tanto lazo social, digo.
Em, Ahora, ¿cuál sería entonces la responsabilidad de quienes soportan como padecimiento y sostienen este sistema, ¿no? En eso me es inevitable volver a plantear esta pregunta de hasta qué punto y quiénes son responsables de velar por de propiciar lo que Lacan en su tiempo llamó los impases crecientes de la civilización. Yo en ese sentido me pregunto siempre cuál es la responsabilidad que tenemos los psicoanalistas en eso, ¿no? En esto de hasta qué punto en la práctica del uno a uno no dejamos de lado el valor, me parece que último, el fin último que tiene el psicoanálisis, que es mejorar la existencia de los sujetos y por ende la comunidad. Entonces eso es inevitablemente en relación a los otros, ¿no? Eso nos pone en relación a los otros. Tenemos que tener cuidado de no quedarnos en el uno a uno, porque eso podría propiciar la figura del canalla, esta que también trabajó Lacan, ¿no? Del me salvo yo y el resto, que tiene bastante que ver con lo que se promueve de manera invisible, porque no es explícito esto, ¿no? Por parte del capitalismo. Entonces, ¿qué vigencia tienen estas preguntas, ¿no? A la luz de un punto crítico del capitalismo en el que creo que nos encontramos, que renueva la ruptura con las ilusiones de un proyecto de lo que en su tiempo fueron los estados de bienestar, de emancipación, y que velaban por, bueno, justamente el mejor estar de la mayoría de los pueblos. ¿Cómo es entonces que ese anhelo de libertad fue forjando nuevas formas de servidumbre? Porque de lo que se trata hoy es exactamente de nuevas formas de servidumbre, ¿no? De estar todo el tiempo a merced de lo que se denomina en el pensamiento occidental como algún autor que no recuerdo ahora llamó la japicracia, ¿no? Este mandato de ser feliz todo el tiempo y de ofertarse permanentemente como frente a una vitrina en redes sociales mostrando cuán feliz es uno y bueno, cuán suturada está su condición humana. En ese sentido hay de manera implícita una obediencia a una obediencia a este mandato, ¿no? Es imperativo de felicidad y realización a través de, según los valores del capitalismo, el consumo incesante de objetos y experiencias que siempre son a costa de la miseria de otro sector. Porque si bien el neoliberalismo se proclama en nombre de las libertades, lo que paradójicamente sucede es que lo que busca es homogeneizar y totalizar a las existencias como digamos, valores del mercado, como mercancías, como objetos del mercado, no como valores.
Bueno, con los valores del mercado, como mercancías. La existencia humana misma, la relación con el propio cuerpo, la relación con los otros, está tomada por estos ideales de rendimiento, siempre más allá del placer, de mandatos de consumo. Entonces, lo que se proclama en la retórica, como la retórica y la narrativa, como libertades individuales, no tiene paradójicamente ningún margen para la emergencia de la verdad del inconsciente, que podría ser, digamos, el encuentro del sujeto con su deseo, y eso nosotros sabemos que es la verdad y lo que libera, lo que emancipa, ¿no? El psicoanálisis es en ese plano un discurso para la emancipación, ¿no? Entonces, retomo porque esto me interesa que quede claro, ¿no? Que si bien la narrativa, la retórica es escatológica y promete que la felicidad eterna y la realización vendrá después de soportar muchísimo sacrificio y sufrimiento, y la realización estará cuando, no sé, cuando se consuman muchos objetos, o cuando se acumule mucho dinero, o cuando se viaje mucho, no sé. Es como que en ese sentido lo que se promete siempre está más allá de las posibilidades. Por supuesto, para eso hay que justificar, de ese modo se justifica la vida endeudada, la fábrica permanente de deuda. Esto es una idea que trabaja muy bien Gilles Deleuze. Lo propio de la maquinaria capitalista es la fabricación de deuda. Entonces, no hay ninguna libertad, no hay lugar para ninguna libertad, porque no hay lugar para ninguna oposición, para ninguna objeción. En el movimiento totalizante y homogeneizante, no hay lugar para libertades. Entonces, para diferencias. Lo que se busca todo el tiempo es la sutura de la brecha. Y la brecha ontológica, que es constitutiva del sujeto y de lo social, ¿no? En tanto está compuesto por las personas. Esto que Freud trabaja en el malestar en la cultura. Lo que no anda en la cultura, que no va a andar nunca. Por eso es un discurso que se proclama libertario y se define en sus actos como absolutamente totalizante. Bueno, hasta acá hay una invariante, ¿no? A lo largo del tiempo, tanto en el 1500 como en el 2020, nos encontramos con que hay algo que insiste, que tiene que ver con un movimiento autodestructivo que es impulsado por las fuerzas del super-yo, lo que nosotros llamamos el super-yo, pero que, como yo intentaba subrayar en el segundo encuentro, pertenecen al orden de lo que tenemos en común, ¿no? A lo largo de la historia, de lo que permanece invariante, de lo que es estructural, de lo que me interesa, de lo que yo entiendo, es ontológico, y creo que hay que diferenciar de la dimensión óntica, sociohistórica, porque desde ahí es desde donde se intenta colonizar el campo de lo simbólico por parte del capitalismo, ¿no? Producir subjetividades, esto que decíamos, el empresario de sí mismo, que lo trabajó Foucault, y que hoy
desarrolla en casi todos sus textos el Byung-Chul Han, para quien parecería que el crimen es perfecto, porque ya no tiene sentido psicoanalizarse, supuestamente, porque no hay, digamos, como que ya ganó el capitalismo y no hay nada en el sujeto que pueda presentar una objeción. Si uno lo lee, se desprende que esa es su idea, su tesis, que los sujetos se explotan a sí mismos y bueno, ya está. Y eso es el fin de la historia. Bueno, yo creo que no puede ser eso, y creo que en el psicoanálisis, justamente por este recurso de ir a la indagación histórica que tenemos, este vicio que tenemos los analistas, vemos que hay algo que debe ser separado, que es propio de la condición humana, que tiene que ver con la constitución fallida del sujeto, dividida, y que bueno, que nos demuestra que siempre hay algo por hacer, ¿no? En algún punto, en el trabajo con esa brecha. ¿Qué hay entonces en el sujeto que clama como necesaria la posición de servidumbre? Bueno, sabemos que es el superyo. Pero bueno, en 1500 no estaba teorizado el superyo y existía, aunque no estaba nombrado como tal. Lo novedoso en este pasaje del medioevo, de la época de la Inquisición al capitalismo, es el modo en que éste logra, mediante cierta retórica discursiva, como les decía, consolidar el desplazamiento el desplazamiento, en realidad, el desconocimiento de esa servidumbre. Logra consolidar el desconocimiento mediante una retórica particular de esa servidumbre. Porque ningún sujeto sabe que se explota a sí mismo. O sea, el capitalismo opera fabricando consensos, nadie pone en discusión sus vectores. Entonces, como lo novedoso, les decía, es que en ese pasaje, mediante cierta retórica discursiva, el capitalismo logra consolidar el desconocimiento de esa servidumbre, propiciando la ilusión de la libertad, como les mencioné hace un rato. La libertad que es únicamente bajo la forma del libre consumo de objetos, del libre flujo de mercancías. Entonces es siempre en el diseño propuesto por el mercado. Entonces no hay libertad ahí. Nosotros consideramos que hay algo en la condición humana, esto que nombramos como lo inapropiable, que sirve como fundamento para pensar la exterioridad de esa narrativa que se presenta totalizante. Entonces, bueno, ¿qué posibilidades hay de cambiar esto? Lo que me interesa para el cuarto encuentro es ubicar que, en función de asumir la distinción clave, fundamental, que surge de la práctica psicoanalítica para mí, de
entre el carácter sociohistórico, óntico, susceptible de ser producido y narrado según un poder que siempre se presenta de manera encubierta, invisible, ¿no? Porque es una abstracción, porque fabrica consensos que nunca son sujetos a plebiscito, ¿no? O alguna vez ustedes vieron que o presenciaron que se someta a un plebiscito popular el límite a la acumulación de bienes y de capital. No, eso está instalado, que es lo que debe ser, es el fin último de la existencia humana. Bueno, no puede ser eso el fin último, porque si no nosotros no tendríamos nada que hacer ni decir. Cuando les digo qué posibilidades hay de cambiarlo o de pensar en un exterior, de pensar en algo que objete esta avanzada, me parece que desde el psicoanálisis tenemos en los fundamentos teóricos que provienen de la práctica, tenemos los elementos para hacer esta distinción entre lo óntico y lo ontológico. Lo ontológico siempre remitiéndolo a lo que permanece invariante a lo largo de la historia, que es propio del advenimiento del sujeto como causado por la estructura del lenguaje. Estructura del lenguaje que sabemos está incompleta, está fallada. No hay otro del otro, no hay metalenguaje. Entonces, lo que remite al ontológico viene a dar cuenta de lo que podríamos considerar tenemos todos en común, ¿no? Que sería justamente lo que Lacan formula en el atolondradicho como los tres no hay. No hay otro del otro, no hay metalenguaje, no hay relación sexual y no hay un universal que no se sostenga en una existencia que lo niega. Algo muy interesante para darle una vuelta de tuerca más a la cuestión de la segregación, porque la segregación es estructural en ese sentido. Si bien el capitalismo se sirve y vemos cómo está en este último tiempo exhibiendo su cara más obscena, podríamos decirlo, porque lo que se está dejando al descubierto es que el neoliberalismo y el resurgimiento de los discursos postfascistas, podríamos decir, o xenófobos de este tiempo, son dos caras, son dos polos de lo mismo, son causa y efecto. ¿Por qué? Porque el surgimiento de estos discursos de odio es a causa de la necesidad de ubicar un culpable, un enemigo, una existencia, un otro distinto que se responsabilice, que no se responsabilice, sería, digamos, como un culpable, les decía, una existencia, un otro que está para causarnos un mal y para justificar el fracaso o la miseria de lo que realmente es la falacia de esta narrativa de autorrealización, de que el sujeto se realiza a través del consumo, ¿no? Lo que se ve luego de 40 años de neoliberalismo es que hay una desigualdad estructural que no puede ser suturada o que no ha podido ser absorbida ni como deuda pública ni como deuda privada
por las instituciones, por los estados, ni mucho menos por las corporaciones financieras. Entonces, como nadie absorbe esa deuda con los excluidos, podríamos llamar de ese modo, lo que queda por fuera del circuito de producción, pero no por fuera del circuito de consumo. Recuerden que hay una figura que trabaja Jorge Aleman sobre el inempleado estructural, y creo que la trabaja también Agamben, donde aún en la miseria hay plus de gozar, como les decía en el segundo encuentro. Entonces, retomando un poco lo que les estaba diciendo, me parece que tenemos que pensar los psicoanalistas en la necesidad de participar del debate político y aportar la teoría del sujeto, que es lo más valioso que tenemos, a ese debate, justamente para pensar en lo que podría ser la desconexión de la maquinaria capitalista, que tiene mucho que ver con lo que Lacan formula en televisión como la figura del santo, ¿no? Concepto, la verdad, que bastante polémico. La santidad laica. Entonces, esa distinción entre lo óntico y lo ontológico me parece que es esencial para poder pensar en responder de algún modo a la pregunta que yo planteo como convocante de qué hay en el sujeto, con qué recursos cuenta la existencia sexuada, hablante y mortal para objetar a la avanzada del discurso capitalista, que se presenta como homogeneizante, universalizante, que busca que es totalitario, pero se dice liberal, ¿no? De algún modo, eso es lo que estoy tratando, digamos, de traerles. Porque las decisiones nunca son sometidas a votación, ¿no? No se escucha la voz de las voces, ¿no? Hay voces que quedan siempre sin escuchar. Y bueno, en eso me parece que debe ser considerado esto que les decía de que el neoliberalismo y el neofascismo son dos polos de lo mismo, ¿no? El giro hacia la derecha necesariamente debe ser pensado como la imperiosa necesidad de ubicar un otro responsable de todos mis males, que en realidad no tienen que ver, y mis miserias, que no tienen que ver con ese otro, con la existencia de ese otro que siempre estuvo, sino que tiene que ver con las propias fallas, la propia falacia del sistema capitalista, que no es como les decía, que no me parece, si bien Lacan lo formula como discurso, no me parece a mí y no parece a otros autores. Debemos hacer la salvedad de que técnicamente no sería un discurso porque no hay imposibilidad e impotencia, cosa que sí hay en la formalización de los discursos. Entonces, les decía que el otro debe ser ubicado como
como quien desea proferirme un mal y como quien es el último responsable de lo que en realidad proviene de la propia contradicción de estructura del sistema, que es que nosotros sabemos que no hay significante que pueda representar la totalidad, porque hay una brecha constitutiva, y en tanto un discurso que no es, que como les decía, para mí creo que no sería un discurso, pero un sistema, un poder que funciona de un modo totalizante, nunca llega a realmente a colmar las expectativas o lo que proclama de manera narrativa y discursiva en esta retórica de realización. Eso nunca llega. De hecho, lo que estamos viendo, lo que vemos que tiene como efecto justamente es la cita de Lacan, que les leía, que les traía en el primer encuentro, de que el porvenir del mercado, la subsistencia del sistema de consumo y de producción, en su movimiento, en su carácter ilimitado y en su movimiento circular, solo va a ser balanceado o verá su contrapeso, creo que dice Lacan, en el incremento cada vez más marcado de los procesos de segregación. Entonces, creo que desde ahí debemos pensar en este giro en este resurgimiento, ¿no? En esta vuelta, este retorno de lo mismo. Esto que de algún modo honra o hace homenaje al texto de lo ominoso, ¿no? Lo que Freud llamó lo siniestro, que Lacan toma para trabajar la extimidad. Esto que no puede ser ubicado del propio goce, solo tiene lugar, solo es representado a la manera de un rechazo de lo otro, de lo distinto, ¿no? Entonces, como les decía en el primer encuentro, lo que se rechaza siempre es lo que no se quiere saber del propio goce ubicado en el otro. Lo que del otro remite al propio goce. Del que nada queremos saber, justamente. Entonces, bueno, esa es un poco el despliegue que me interesaba hacer. Creo que estoy siendo redundante con lo que vengo trabajando. Pero bueno, para el segundo, no, el cuarto sería encuentro, me gustaría tratar de comentarles un poco lo que sería una distinción clave entre el capitalismo y la teoría de la hegemonía planteada, pensada, teorizada, del modo que lo hizo Ernesto Laclau. No estoy en condiciones de dar una clase de Laclau, ni mucho menos, pero bueno, me parece que es muy interesante porque pienso que hay en ese intento de teorización una puerta de apertura, una relación moebiana, podríamos decir, entre el psicoanálisis en intención y el psicoanálisis en extensión. Creo que la teoría de Laclau se nutre del objeto lacaniano, se nutre del significante, bueno, de la clase hegemónica de Gramsci, y busca formular una ontología de lo político, ¿no? Busca expresar
un quehacer, un saber hacer, a la manera, digamos, de lo que decanta de un psicoanálisis, si todo va más o menos bien, un saber hacer con la brecha de estructura, con la brecha ontológica que es de estructura. Bueno, los espero el 28 de agosto y la seguimos. Espero que si surgen algunas preguntas, bueno, como la otra vez, me las hagan llegar. Tenemos poquito tiempo, pero bueno, nada, no tenemos tampoco apuro. Saludos y gracias.